en mi corazón. Señor, perdóname si te he fallado. Perdóname, Señor, si he cometido algún error. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy te abro mi corazón para que entres y hagas el efecto necesario a mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te entrego mi vida y mi corazón. Amén y amén. Aplaudo a lo que Él vive. Vamos a bautizo. Vamos a bautizo. Hermano, tú abre la cámara. Vamos a bautizo. Amén. Vamos al bautizo. Amén. ¿Dónde la llevo, para allá? Vamos al bautizo. ¿Quién es el primero? Amén. Mi amado, quítese la correa para que no me la vaya a mojar. Amén. Mi amado, ayúdale a alguien a Sandoval ahí para que después no hagan excusas ahí. Amén. Ayúdale a alguien a Sandoval ahí. Allá. Varón, venga, ¿por qué no le llamamos a alguien a Sandoval? Allá. Amén. Ayúdale a alguien a Sandoval por acá. Amén. Amén, estamos ahí. Da cuenta, mi amado, no estar atento a las cosas. Vamos a orar, amén. Todo el mundo orando. Ayúdale allá a Sandoval alguno, mi amado. Ayúdale allá alguno a Sandoval. Amén. Ayúdale allá alguno a Sandoval. Amén. Omar, córrela para acá, aquí de frente, mi amado. Aquí en esta área, por estas áreas. Amén. Amén. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi amado. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, empezamos a Ramón, papá. Padre, gracias por traernos a este lugar también. Gracias por todo, Padre, gracias por todo, Hijo, Señor. Tú has sido bueno con nosotros, papá. Señor, y te pedimos, y la iglesia clama que nunca más vuelva atrás, Señor. Ayúdalo, papá. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, papá. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, papá. Bautiza a tu Hijo, Señor. Apláudalo, que Él vive. Apláudalo. Ayúdalo a salir, mi amado. Ayúdalo a salir. Ya vamos a salir ahí, por favor, vamos a decir ahí. Pasa el otro ahí. Pasa el otro. Aplauda, iglesia, aplauda. Aplauda, iglesia. José Manuel Morales, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, papá. Señor, quite todo miedo a este varón, papá. Quite todo miedo, todo retroceso, papá, que hay ahí. Te lo pedimos grandemente, Señor. Padre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bautizamos, papá. José Manuel Morales, papito. Para el nombre, Señor, que hoy le entrega tu corazón, Señor. Señor, guárdalo, cuídalo más, Señor. La iglesia ora, papá, unánimemente, para que le dé fuerzas a este varón, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, papá, bautizamos a José Manuel Morales, amén y amén. Apláudalo, apláudalo que Él vive. Apláudalo que Él vive. Apláudalo. ¿Quién va otro? ¿Quién es el otro? Amén. ¿Quién vive? Cristo. Vamos con la foto, Carlitos. Estos hombres ya recibieron una casa de bautismales, amén. Que llevan ya unos 6 meses, 8 meses, 10 meses hasta más, amén. Para que no piensen que aquí es la casa de bautismales, se les enseña, mi amado, amén. Yo para bautizarme, ¿qué me impide para bautizarme, amén? Sí. Pegar las cosas al Señor, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, papá, bautizamos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, a Juan Carlos Mendoza, papá. Mira a tu hijo, Señor. Guárdalo, bendícelo aún más, papá, en el nombre del Padre, del Hijo, papito, de fuerza, papá. Concede las peticiones de vuestro corazón, Señor. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos, papá. Bautizamos a Juan Carlos Mendoza, Señor. Amén. Aplaudo lo que él vive. Ya voy, cambio bien con eso ahí. Creo que ahí está unánime para que todo el mundo colaboramos. Amén. Amén. Oiga, Jason recibió la clase bautismal el año pasado, ¿no? Y la volvió a recibir el viernes. Dios hizo como él quiso, ¿no, Jason? Jason, chica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos. Papá, bautizamos, papá, gracias por darnos, papito, el privilegio, papá, de orar, cantar, alabar y bautizar a tus hijos, papá. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios mío, bautizamos a Jason, chica, papá. Que sea tú mismo, papá, levantando este balón, Señor. Padre, que sea tú mismo, Jehová de los ejércitos, papá, de fuerza, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Bueno, Carlitos, aplauda, aplauda, aplauda. Aplauda, aplauda, iglesia. Aplauda, ¿qué pasó? Aplauda, aplauda, iglesia. Aplauda. Aplauda, iglesia, aplauda, aplauda. Aplauda. A los López, Dios mío, aplaude, iglesia. Aplaude. Este hombre va a ser el gran ejemplo en esta vida. Satanás, por cada lado lo ha atacado. Usted tiene que ser perseverante en la vida, amén. Orar mucho por la iglesia. Satanás no quiere que el pueblo ni se bautice ni se case. No quiere que el pueblo, no, Satanás no quiere eso, varón. Pero el Señor sí, amén. Siga aplaudiendo, varón, que hay un gozo grande. Hay un gozo grande. Ayúdame a sacar a Cristo. Ahí lo tiene su pecho. Papito lindo, Señor, mira a tu hijo, papá. Aplaude, aplaude, iglesia. Santo, alaba, papá, mi alma te alaba, papá. Mi alma te glorifica, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te alaba, Señor. Santo, papá. Papá, no permita que este hombre vuelva atrás. No permita, papá. Permita que este hombre predique su palabra, Señor, a tiempo y fuera de él. Para en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, papá. Para bautizarnos a Carlos López, papá. Santo, ahí va, reciba. Apláudalo, 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 apláudalo. 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 Párese acá, varón. Abrácese. Abrácese, párese ahí. Párese ahí. No se vaya ahí porque usted viene bonito. Vamos a ver para acá. Amén, amén. Amén. Párese ahí por acá. Aquí, vamos mirando para acá, vamos mirando para acá. Claro, volteese. Mirando para acá. Amén. Hace los brazos, papá. Hace los brazos. Los van a recibir el poder de Dios. Ahí va sobre tu vida, en nombre de Jesús. Está mal ubicado, mamá. Ahí va, más. Reciba, más. Aleluya. Más en el nombre de Jesús. Más en el nombre de Jesús. Más. Papá, llena a tus hijos más en el nombre de Jesús. 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 Más. Papá, más. Reciba, más, vámonos.
reciba poder y reciba Espíritu Santo y fuego. Y va más. Papá, llénalo más. Padre, llénalo más, papá. Padre, llena más a tus hijos, más, Señor. Llénalo más. Hay gozo en el reino de los cielos, varón. Hay gozo en el reino de los cielos, varón. Hay gozo en el reino de los cielos. Hay gozo en el reino de los cielos. Reciba, varón. Reciba, cielo, papá, santo, más. La iglesia tiene que estar unánimemente. Más. Reciba. Más. Desde la cabeza a la planta de los pies. El Señor te unge hoy. Hoy te unge el Señor. Reciba. Más. Y sobre ti fijaré los ojos, dice Jehová. Sobre ti pondré los ojos, dice el Señor, porque te ha dado los dones y los ha enterrado santo. Ahí va, reciba. Papá, mira tu hijo, papá. Padre, mira tu hijo, Señor. Padre, desde la cabeza a la planta de los pies, llénalo, papá. Ahí va. Reciba. Aplaude. Reciba, más en nombre de Jesús. Siga aplaudiendo, iglesia. Siga aplaudiendo, ahí va en el nombre de tu papá. Mira a tus hijos, papá. Mira a tus hijos, papá. Padre, mira a Carlos, papá. Papá, mira a Carlos López, papá. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, papá. Padre, ahora, papá. Llénalo totalmente, papá. Llénalo totalmente a Carlos, Señor. Llénalo más. Más en nombre de Jesús. Más en nombre de Jesús. Más. Aplaude, iglesia, aplaude. De gran bendición, mi amado. Ven para acá para abrazarlo, mi amado. Ven para acá, Carlito, tienes que abrazarlo, ¿verdad? Ven a abrazarlo, mi amado, venga, va. Cierto, ven a abrazarlo, mi amado. ¿Qué pasó? ¿Me quedó para? Sí. Amén, gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Siervo, los bendecimos desde la cárcel Moreno de Barranquilla, Colombia, de gran bendición. Es un programa, Jesús abre las cárceles, que va a 68 países. De gran bendición, tu amigo, servidor, el pastor, evangelista, para aquella persona. Estamos en la cárcel evangelizando, dando por obra, por gracia, lo que nos ha dado por gracia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde.